George Clooney se convirtió en 2018 en el actor mejor pagado del mundo sin salir en ninguna película, y todo gracias a la venta de su marca de tequila Casamigos. Hoy, en B&B Place te contamos cómo lo hizo. Casamigos fue creada por el actor y dos de sus amigos. Después de solo 4 años fue adquirida por Diageo por $700 millones y 300 millones más que llegarían en los siguientes 10 años para apoyar su expansión. ¿Quiere decir esto que solo por ser famoso los negocios que toque serán exitosos? Sí, a las personas normales no les sucede esto, pero hay muchas variables para tener en cuenta en este exitoso negocio que inició sin querer. La estrella conoció a Randy Gerber en un bar de Nueva York del que Gerber era dueño. Solía visitar el lugar con frecuencia, lo que permitió crear una amistad entre ellos. Conocieron a Mike Mellman jugando golf en uno de los campos que pertenecía a este gurú de bienes raíces. Los tres se llevaron tan bien que con el tiempo George y Randy construyeron un par de casas en un desarrollo inmobiliario de Mike en México. Porque tener una casa de vacaciones en México suena bien y porque podría ser una buena inversión. Sus casas quedaban una al lado de la otra y las llamaron Casamigos, pues para ellos y sus familias ese espacio se convirtió en la casa de los amigos. En sus reuniones era habitual que tomaran tequila e intentaban probar uno diferente cada vez. Al no encontrar uno que realmente les gustara, George Clooney propuso que juntos crearan su propio tequila. Les gustaba la idea de compartirlo con amigos y en uno que otro evento, así que viajaron por el país, reuniéndose con destiladores y organizando catas a ciegas con familiares y amigos. Para ellos, el tequila perfecto sería uno que no les quemara la garganta al pasar, que fuera suave, pero con buen sabor, ideal para tomar sin mezclar. Y lo más importante, que gustara tanto como para querer repetirlo. Después de casi 1 año y medio lo encontraron y lo llamaron Casamigos. Empezaron a compartirlo y a la gente le encantó. El rumor sobre su tequila se extendió rápidamente entre la comunidad de Hollywood y cuando menos lo pensaban, su destilería en Jalisco ya había superado las 1000 unidades producidas. Esto por ley los obligaba a obtener una licencia o detener la producción por completo. Fue entonces cuando Gerber, Clooney y Mellman decidieron entrar juntos en el negocio del tequila. Gerber ya había mostrado habilidad en sus negocios, sobre todo en los aspectos creativos y de desarrollo de marca. Al igual que en otros proyectos, lideró sin estructuras rígidas para poder involucrar diferentes puntos de vista en las decisiones importantes. En aquello en lo que no era un experto, contrató personas mejor calificadas que no tuvieran experiencia en el negocio de las bebidas. De esta forma, los procesos no estarían sesgados por reglas de una industria que en los últimos años no había presentado cambios significativos. Existía el riesgo de fallar por falta de experiencia, pero era claro que eran originales. Además, tenían a Mellman con infinitas conexiones y a Clooney, quien sería la cara de la empresa. La imagen de alguien como él es un activo increíblemente valioso, incluso si es difícil de cuantificar. Hay factores que están lejos del alcance de una empresa, y la aparición de Casamigos en el mercado coincidió con un resurgimiento del tequila y de la coctelería en Estados Unidos. En menos de 2 años ya estaban produciendo 80,000 litros. Sumémosle a esto una buena cantidad de premios y patrocinio de eventos y festivales de otras marcas relacionadas al mundo del espectáculo. Esto hizo que la marca se popularizara rápidamente y se viera como una auténtica mina de oro. Sin embargo, era difícil predecir lo que iba a pasar en 2017. El gigante Diageo compró la marca por $1 billón, billones de Estados Unidos, con 9 ceros porque hablamos de dólares. Pero si esto los confunde, déjenoslo saber en los comentarios y suscríbanse y dejen un buen like en este video. Clooney se embolsó aproximadamente 233 millones por la venta, lo que, según Forbes, le convirtió en el actor mejor pagado del mundo entre junio de 2017 y junio de 2018, a pesar de solo haber actuado en un par de cortos publicitarios en ese tiempo. Sí, un tequila fue lo que catalogó al actor como el rey de Hollywood. Para ponerlos en perspectiva, el segundo actor mejor pagado fue Dwayne "The Rock" Johnson. Ganó menos de la mitad y en ese periodo de tiempo lo vimos en 7 películas y una serie. 9 años después de su lanzamiento y 5 después de su venta, Casamigos es un campeón comprobado de la industria. La marca ha crecido constantemente con la enorme plataforma de Diageo y con Randy Gerber liderando la compañía, logró superar el umbral del 1.000.000 de cajas en 2020 y en el 2021 la marca casi duplicó sus volúmenes al alcanzar los 2,2 billones de cajas de 9 litros. Su portafolio incluye 3 expresiones: blanco, reposado y añejo.
Desde 2018, un mezcal se unió a la gama de productos. El éxito del tequila arrastró consigo el mezcal, que con sus notas ahumadas y sus historias ancestrales han hecho que la producción de este producto en general fuera de México crezca un 80%. Muchos famosos quieren imitar las proezas de George Clooney, y aunque el dinero es una buena razón para querer entrar en el mercado, también lo es la ubicación. Gran parte de la élite de Hollywood vive en el sur de California. La influencia de la cultura mexicana y su proximidad con México ha hecho que California lidere el volumen de ventas de tequila y que las celebridades tengan interés en un producto con el que se sienten relacionados. En nuestro video sobre los famosos del tequila ya hablamos de los beneficios y riesgos que conlleva la entrada de tantos participantes en el mercado, pero olvidamos mencionar que se juntaron tantos factores con Casamigos para que llegara a ser un caso de éxito que no cualquiera puede repetir la historia, aunque sea famoso. Para superar el hito que hizo George Clooney se necesitaría una figura con conocimientos en otros mercados, alguien que tenga el suficiente carisma para llevar el peso de una marca en sus hombros y que genuinamente tenga una conexión con el producto con el que trabaja. Quizás alguien que no le haya gustado quedar en segundo lugar, pero es muy difícil que alguien así aparezca, ¿no? Por ahora, mira el video que te dejamos aquí. Nos vemos pronto.